Bueno, a ver, antes de meternos de lleno en 2000 años de historia de la Iglesia, que es un viaje larguísimo y lleno de curvas, tenemos que ponernos de acuerdo, poner las reglas del juego, ¿no? Totalmente. Las fuentes que tenemos hoy son justo eso, como un manual de instrucciones. Es un capítulo dedicado a cómo leer, cómo interpretar no solo la Biblia, sino también los eventos históricos. Claro. Y la pregunta que nos plantea es clave. ¿Cómo podemos analizar todo esto sin terminar perdidos en ese laberinto de opiniones en el que tanto se han metido? Es que sin ese manual el viaje es casi imposible. Es como si te dieran un mapa del tesoro, pero escrito en un idioma que no entiendes y sin brújula. Mapa y brújula, me gusta. Exacto. Las fuentes nos dan justo esas dos herramientas. A la ciencia de cómo interpretar a las reglas del juego la llaman hermenéutica. Ese sería nuestro mapa. Hermenéutica, ok. Y a la aplicación práctica, a usar esas reglas para sacar el significado del texto, la llaman exégesis. Esa es la brújula. Perfecto. Mapa y brújula. Y las fuentes arrancan con una advertencia que es fundamental para todo lo que sigue. El objetivo de la exégesis, que en griego significa sacar afuera, es extraer el significado que el autor original ya puso en el texto. O sea, no inventar nada. Exacto. El gran error, y esto lo vamos a ver una y otra vez en la historia, es hacer lo contrario, la eisegesis, que es meter adentro del texto nuestras propias ideas, nuestros prejuicios, lo que queremos que diga. Ah, claro. Es imponer tu diagnóstico en vez de dejar que los datos hablen. Justo eso. No le pongas palabras en la boca al texto. Déjalo hablar. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las reglas de este mapa? ¿Por dónde empezamos? El material nos da 5 principios básicos. Son como las 5 reglas de oro para no perderse. La primera es el principio de la claridad. O, bueno, técnicamente se le llama perspicacidad. Espera. Claridad. Eso ya de entrada choca un poco con la idea que mucha gente tiene de que la Biblia es un libro súper complicado, casi imposible de entender sin un experto. Esa es una objeción muy común, y las fuentes la abordan. La idea de la claridad no significa que cada pasaje sobre profecía sea tan fácil de leer como un cuento. No. Ajá. Significa que el mensaje central, el plan de salvación, las enseñanzas esenciales, eso es suficientemente claro para que cualquier persona sincera pueda entenderlo. No necesitas un doctorado para entender Juan 3:16. ¿Me explico? Ok, eso tiene más sentido. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara, no un acertijo. Bien, la esencia es clara. ¿Y cuál es el segundo principio? Este es, quizás, el más importante y el más ignorado. El principio del contexto. Las fuentes usan una analogía del mundo de los bienes raíces que es genial. A ver. Dicen que en bienes raíces lo más importante es ubicación, ubicación y ubicación. Bueno, en la interpretación bíblica es contexto, contexto y contexto. Claro, y lo dividen en 4 niveles. El contexto inmediato, que son los versículos de antes y después. Luego, el contexto del libro entero. Es una carta, es poesía. Tercero, el contexto de toda la Biblia. Y finalmente, el contexto histórico y cultural de la época. Claro, es que sacar un versículo de todo eso es la receta para el desastre, ¿no? Es la base de casi todos los argumentos extraños que uno escucha por ahí. Totalmente. Alguien agarra una frase y construye toda una doctrina ignorando lo que la rodea. Es la forma más rápida de hacer que la Biblia diga algo que nunca quiso decir. Y esto nos conecta con el tercer principio. Ok. El sentido literal gramatical. Literal. Pero, a ver, ¿qué pasa con los pasajes que son obviamente poesía o metáforas? No puedes leer un salmo como si fuera un código legal. ¿Cómo se maneja eso? Excelente pregunta. Y es que la palabra literal a veces se malinterpreta. El material aclara que no significa ser un literalista que ignora los géneros literarios. Bien. Significa leer el texto según las reglas normales del lenguaje, pero, y esto es clave, respetando el género que el autor eligió. Una parábola se interpreta como parábola, una profecía reconociendo su lenguaje simbólico, una carta como una carta.
Entienda. Es leerlo como el autor pretendía que se leyera. Tiene toda la lógica. Ok, vamos 3 de 5. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es la analogía de la fe. Suena un poco complicado, pero la idea es muy simple. La escritura interpreta la escritura. Espera, eso suena un poco circular. Si no entiendo un pasaje, ¿cómo me va a ayudar otro pasaje que quizás tampoco entiendo? ¿Cómo funciona? Funciona partiendo de una premisa, que la Biblia tiene un solo autor divino, detrás de los autores humanos, y por lo tanto no se contradice. Ok, Entonces, si te encuentras con un pasaje difícil, oscuro, la clave para entenderlo la buscas en otros pasajes que hablen del mismo tema de forma mucho más clara y directa. Los pasajes claros iluminan los oscuros, no al revés. ah, ya veo. Es como armar un rompecabezas. Usas las piezas de los bordes, las que son obvias, para ayudarte a ubicar las del centro que son más confusas. Esa es una analogía perfecta. Y nos lleva directo al quinto y último principio, que es cómo la imagen que aparece cuando terminas el rompecabezas. El principio cristocéntrico. Ahí mismo, aquí es donde todo se conecta. Absolutamente todo. La idea es que toda la escritura, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, apunta de alguna manera a Jesucristo. Él es el tema central de toda la narrativa. Las fuentes citan ese pasaje increíble de Lucas 24, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Jesús resucitado se encuentra con los discípulos y, literalmente, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les dio una clase de hermenéutica con él mismo como tema central. Pero, ¿de verdad? O sea, según las fuentes, incluso un libro como, no sé, Levítico, con todas sus leyes de sacrificios, ¿apunta a Cristo? Suena como un salto interpretativo enorme. Es que lo justifican entendiendo que el Antiguo Testamento está lleno de lo que se llama tipos y sombras. Los sacrificios de animales, por ejemplo, eran una sombra, un adelanto, que apuntaba al sacrificio definitivo de Cristo. Ah, entiendo. Sin esa clave, el Antiguo Testamento parece una colección de leyes extrañas. Con Cristo en el centro, cada pieza cobra un significado profundo. Bien. Entonces ya tenemos el kit de herramientas. Leer buscando el mensaje claro, respetar el contexto, entender el lenguaje, dejar que la Biblia se explique a sí misma y tener a Cristo como la clave final. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo aplicamos esto a 2000 años de historia? Exacto. A todas las tradiciones y doctrinas que se han ido acumulando. Esa es la transición que hacen las fuentes. Y es aquí donde lanzan una de sus advertencias más serias, usando las palabras de Jesús en Mateo 15. Sí. Él se enfrenta a los líderes religiosos y los acusa de invalidar la palabra de Dios por su tradición, y concluye diciendo, «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Esa es una línea durísima. Pero, a ver, ¿cómo distinguimos una tradición útil de un mandamiento de hombres? ¿No toda tradición es mala o sí? No, para nada. El problema es cuando la tradición se eleva al mismo nivel de autoridad que la escritura, o peor, la contradice. Para ayudarnos, el material nos da una especie de lista de verificación. 5 preguntas. Un control de calidad. Me gusta. ¿Cuál es la primera? Tiene un fundamento bíblico explícito. O sea, puedes señalar un capítulo y un versículo que enseñe esto claramente. Ok, base bíblica directa. ¿La segunda? Fue enseñada por los apóstoles. ¿Encontramos esta idea en el Nuevo Testamento o apareció por primera vez en el siglo V o en la Edad Media? Lógico. Lo que enseñaron los que caminaron con Jesús tiene más peso. Tercero. Y esta es la prueba de fuego. ¿Contradice alguna otra enseñanza bíblica clara? Si una nueva doctrina choca con algo que la Biblia enseña claramente en otro lugar, es una bandera roja gigante. Claro, si la Biblia no se contradice, la que está mal es la doctrina nueva. Y las últimas 2 son más históricas. Cuarta, ¿cuál fue la motivación histórica detrás de su desarrollo? ¿Nació de un estudio de la Escritura o de una decisión política o económica? Y quinta, ¿cuándo apareció por primera vez? Para ayudar con todo esto, el material propone una herramienta mental que me pareció brillante. La llaman la prueba del primer siglo. Es un ejercicio de imaginación muy potente. Es buenísimo. Te invitan a imaginar que tienes una máquina del tiempo.
Traes al apóstol Pablo o a Pedro al siglo XXI. Los llevas a una iglesia. Les muestras las prácticas, las doctrinas. La pregunta es, ¿lo reconocerían? Claro, dirían, sí, justo esto teníamos en mente. ¿O se quedarían mirando todo con cara de no entender nada? Es una prueba brutalmente honesta. Y nos lleva a la siguiente parte de las fuentes, que es muy interesante. Argumentan que el hecho de que la iglesia se desviara no debería sorprendernos, ¿Por qué? porque la misma Biblia lo predijo. Exactamente. No es que los apóstoles pensaran, bueno, dejamos todo armado, esto va a funcionar perfecto. Al contrario, estaban increíblemente preocupados. Y las advertencias que dejaron son asombrosamente específicas. Por ejemplo, Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe». Y luego da ejemplos concretos. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¡Wow! Prohibirán casarse. Eso es increíblemente específico. No dice enseñarán cosas raras, sino que da detalles muy concretos que luego, bueno, históricamente, podemos ver. Precisamente. Y no es la única. En su despedida a los líderes de Éfeso, en Hechos 20, les dice algo que te pone la piel de gallina. Les dice, «Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas». De adentro. Eso es lo más peligroso. La amenaza venía de adentro mismo del liderazgo. Y creo que hay otra cita clave en Judas. Sí, la carta de Judas es muy corta, pero es dinamita pura. En el versículo 3, Judas dice que ruega que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra griega para una vez, apax, significa de una vez por todas. O sea, es algo que no se repite. Es un acto único, completo y final. El núcleo de la fe se entregó en su totalidad. No es un software que necesite actualizaciones o nuevas versiones. Ya fue entregada, completa, en el primer silio. Y esa idea de una fe entregada una vez por todas, me imagino que conecta directamente con la importancia de tener una lista cerrada de libros en la Biblia, lo que llaman el canon. Totalmente. El canon del Nuevo Testamento, esos 27 libros, es la materialización de esa fe. Y las fuentes aclaran algo importante. La Iglesia no creó el canon. Más bien, la Iglesia primitiva reconoció que libros ya llevaban la autoridad de Dios. Ah, es una diferencia clave. Usaron criterios como fue escrito por un apóstol, estaba de acuerdo con la enseñanza apostólica. Ese canon se convierte en la regla, la vara para medir todo lo demás. El canon es el ancla. Entonces, para ir resumiendo, a medida que nos preparamos para explorar la historia, el mensaje de las fuentes es que no vamos a ciegas. La propia escritura nos dio un kit de herramientas completo para analizar todo. Me viene a la mente el ejemplo de la gente de Berea. Ah, los bereanos. Son el modelo a seguir. Claro, se dice que eran más nobles porque no se tragaron sin más lo que Pablo les predicaba. Recibieron el mensaje, sí, pero luego iban a sus casas y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Auditaban al apóstol Pablo. Exacto, no le dieron un cheque en blanco. Y ese es el espíritu que proponen las fuentes. El objetivo de estas herramientas no es crear cínicos o gente que solo busca criticar. Es fomentar el discernimiento. El fin no es ser fiel a una tradición porque es antigua, es ser fiel a Cristo. Claro. Por eso, el material termina con 3 preguntas que deberían ser nuestra guía constante en este viaje. ¿Es esto bíblico? ¿Es esto apostólico? Y la más importante, ¿es esto fiel a Cristo? Bíblico, apostólico y fiel a Cristo. Esas 3 preguntas son la brújula perfecta. Me quedo con eso. Así es. Se trata de tener una lealtad informada, consciente, que no se basa en «siempre se ha hecho así». Ahora, antes de cerrar, las fuentes nos dejan con una última idea, una especie de nudo intelectual para que nos quedemos pensando. Y me parece que conecta todo de una manera muy provocadora. Sí, es una pregunta que te obliga a pensar con mucho cuidado. Es que, por un lado, hemos dicho que el canon es la autoridad final y que la tradición debe ser juzgada por él. Pero por otro, las fuentes también dicen que ese canon fue reconocido por la Iglesia primitiva. Exacto. O sea, se confió en la tradición y el consenso de esas primeras comunidades para identificar los libros inspirados. Ahí está la tensión.
Si la tradición de esa iglesia primitiva fue lo suficientemente confiable y guiada por el Espíritu Santo como para darnos el Nuevo Testamento, la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué punto exacto y bajo qué criterios una tradición posterior podría dejar de ser confiable? Es una pregunta que nos obliga a no ser simplistas. ¿Verdad? Y una innovación humana que la distorsiona.